Hola Hola, Adriana. A ver, me subir el volumen. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí nos vemos Sí, bien. Ahí nos sí, vemos bien. yo te veo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esclarecer estos temas. Sí, a ver, fíjate, vamos a hacer el intro de quién es Adriana. Adriana, a ver, corrígeme si yo me equivoco en algo. Eres licenciada en psicopedagogía, Sí, en psicología, eres sexóloga. Escribiste un libro que se titula Divorciarse civilizadamente. Ah, ¿sí? ¿Correcto? Y sí, leí también, Adriana, que eres profesora titular de cátedra, ¿cierto? sí, 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 en el área de ¿Qué educación. cátedra llevas, Adriana? Mira, yo tengo claro recorrido docente y estoy en la cátedra de instituciones educativas, que es en las escuelas normales, para prepararse como docentes. Así que bueno, esa es Gen- mi otra actividad académica. Y también, bueno, en los diferentes congresos en Latinoamérica y en el mundo donde se trate temas de pareja, y, digamos, empezar a mirar, aportar otra Correcto, mirada. porque además, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Nos faltó decir que eres terapeuta, ¿verdad? En lo que es pareja y familia, ¿sí? Vamos a decir que tienes expertise en rupturas de pareja, ¿correcto? Exactamente, claro, es un abordaje nuevo en las terapias de pareja, porque la mayoría tienden, bueno, uno por qué motivo va a una terapia de pareja, justamente porque, bueno, hay algunos focos de conflicto que deberían, pero también son los grandes escenarios para ver estas problemáticas. Y me parece que tanto profesionales de la salud mental como abogados, yo creo que hoy tenemos que empezar a mirar el alto índice de divorcios con consecuencias emocionales devastadoras, y me parece que este es lo que nos diferencia, ¿no? El saber Fíjate que abordar. acá en el chat nos dicen que además de todo eso, eres excelente persona. Nos colocan por acá. Qué lindo, gracias, A ver, gracias. fíjate, Adri, te he invitado a este café, ¿sí? Porque, viste, conversábamos un poquito antes de esta conexión en vivo, ¿no? La importancia de poder visibilizar, ¿sí? Lo que es la separación, el divorcio, ¿sí? Cuando la otra persona, ¿verdad? Es un psicópata o es un narcisista, esto que llamamos narcisistas extremos, ¿no? El Sí, poder colocar un poco sobre la mesa, ¿sí? Esa diferencia que hay, ¿verdad? Y ese conflicto emocional que tiene la víctima de este tipo de relaciones cuando le toca, ¿verdad? Ya sea del lado psicológico, ¿verdad? Sentarse frente a un terapeuta para explicar de algún modo que está en una relación abusiva con un psicópata integrado o con un narcisista sí, extremo, y también cuando le toca ese otro enfrentar judicialmente, ¿verdad? En el caso de que sean, por ejemplo, en divorcios donde hay hijos de por medio, donde hay bienes de por medio, ¿verdad? El poder también pararse frente a la ley para explicar esto que estás viviendo, que como sabemos, ¿verdad? El psicópata en su entorno lo disfraza maravillosamente, ¿no? Cómo termina trasladando a la víctima, ¿verdad? El que sea visualizada como la conflictiva de la relación, ¿no? O el conflictivo de la relación. Entonces, fíjate, en base a lo que ha sido tu experiencia, incluso terapéutica, ¿no, Adriana? Eh, ¿cómo, viste, cómo te ha tocado percibir esa víctima que se te sienta totalmente, viste, devastada emocionalmente por no encontrar quien entienda lo que está viviendo? Incluso en profesionales, pues estamos hablando de profesionales de la psicología y profesionales del derecho, ¿no? Pero que no entienden de esto. ¿Cómo lo has vivido tú? bueno, hay varios casos, a ver, para nombrar situaciones, ¿no? A ver, yo siempre digo que hay que partir de la decisión, que a veces viene el paciente y quiere tomar la decisión de separarse,
y la consulta obedece a veces, en mi caso, a ver si, ¿cómo te puedo decir? Para corroborar, lo encomillo, para ver si está bien la decisión. Y cuando vos ves todo el registro de cosas que van pasando, realmente hay un manipulador, una doble moral, es un clásico. Entonces, no hay dudas de la separación. El tema es que cuando esto se toma la decisión y se judicializa, acá viene otra cuestión que tiene que ver con el modo idiosincrático de nuestra justicia, que es darle esta credibilidad porque es padre o madre, en el caso que sea padre o madre, en algunos otros casos no, pero abordarlo es empezar a tener en cuenta fundamentalmente con esa persona que consulta que tenga claro dónde está parado, porque muchas veces no se tiene claro, ¿eh? Se está naturalizado, el psicópata absorbió y desdibujó cualquier escenario posible. Entonces ya cuando viene a consultar, para mí este abordaje ya tiene un gran porcentaje ganado. Lo que sí es claro es que hay que tener muy claro, pero muy, muy claro, que tenga idea de con quién estuvo, con quién está. ¿Por qué? Porque hay que tener determinadas tácticas y estrategias para poder abordar esto. ¿Por qué? Porque el psicópata siempre va a tratar de desbordarte. Va a tratar de que vos salgas de tu eje. Entonces, ¿a quién van a mirar como desbordado? A la persona consultante, o sea, A la a la víctima. víctima, ¿sí? Entonces, para mí, claro, para mí es sumamente importante buscar esto, determinarlo y buscar esto que sea, buscar algo del registro de la autorregulación emocional, ¿no? Esto es sumamente importante, saber dónde estás parado. Para eso se necesita también un tiempo, pero también tener sobre la mesa toda la información. Y también hay otras cuestiones que obviamente es en el divorcio que tienen que ver con la división de bienes, con esto de cuidar a los hijos, estos acuerdos de visitas. Todo esto es sumamente importante que se tenga en claro, porque eso también requiere de pasos muy, muy pensados, ¿sí? También está la otra que vos sabés que caerle a un psicópata de sorpresa con un plan que se le fue, eso puede jugar maravillosamente bien. Pero para eso necesitamos profesionales que puedan articular entre el derecho y la psicología. Por eso son pocos los que pueden entender esta problemática, muy pocos. Muy pocos. Fíjate esto importante que tú estás diciendo, ¿no? Y a mí me gusta siempre poderlo visibilizar, ¿no? Porque desde mi propia experiencia de haber sido víctima de este tipo de relaciones, ¿sí? También pasé por todo este desconocimiento que hay. No dudamos del profesionalismo del terapeuta al que estamos acudiendo, sino todavía estar tan escondido, tan encubierta la psicopatía integrada, ¿no? Incluso para los profesionales, ¿no? Como te digo, del derecho y de la propia psicología, ¿no? Entonces, fíjate, esto que tú dices es súper importante porque las estrategias para abordar esas separaciones son extremadamente distintas. Y en el caso, obviamente, de psicópatas narcisistas, son medidas que ve el entorno como extremas, ¿sí? Por ejemplo, en una separación en donde se supone que, bueno, después de tantos años que ustedes compartieron juntos, ahora le quitaste el habla, contacto cero, termina trasladándose, ¿verdad? Desde el desconocimiento general que tiene la sociedad, termina, viste, visibilizándose a esta persona como que es la inestable emocionalmente, es la que es inmadura, la que no sabe abordar la situación, y resulta que detrás de eso hay un abordaje realmente terapéutico donde hay una recomendación de contacto cero, ¿sí? En este tipo de relaciones, ¿no? Exactamente. Incluso al presentarse judicialmente, porque mientras puedas trasladar todo al abogado, que sea el abogado que te represente, que vaya a las mediaciones, que asista siempre solo mediante se pueda, ¿sí? Es una recomendación terapéutica, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me llama la atención, porque fíjate que en mi caso, los procesos psicoterapéuticos que yo avanzo siempre son con la víctima, ¿no? Yo nunca tengo reunión con la pareja, ¿no? Porque obviamente que cuando me busca alguien, ya obviamente sabemos con quién comparte vida y sabemos que no se atiende a un psicópata en este tipo de terapias, ¿no? Entonces,
A mí me llama la atención y quisiera preguntarte, ¿no? Porque tú abordas de manera general, ¿no? Entonces, obviamente que vas a tener parejas que están afrontando una ruptura y que la quieren afrontar de la mejor manera, sea porque tienen hijos o no, o por respeto a todos los años que tuvieron juntos, ¿sí? ¿Cómo has vivido cuando lo que tienes enfrente, ¿verdad? Puedes reconocer que está frente a un psicópata que está asistiendo a una terapia de, viste, de pareja, ¿no? Sí. Sí, mira, bueno, una de las características que se ve, en realidad son, te voy a decir, son pocos, pero vienen en una primera entrevista, después no vienen Correcto. más, porque, claro, o sea, ante la evidencia, o sea, porque se presentan en una actitud victimizada, como un disfraz de víctima, no, yo hago y con ese poder de seducción, que la pareja queda como circulando, por eso queda circulando como en una cosa muy enloquecedora, no, pero y las miradas, los gestos son por demás elocuentes, no, pero decir la verdad, vos, no, lo que pasa es que lo interpretaste mal, siempre una suerte de descalificar al otro, y digamos, esto es tan evidente para el que lo puede percibir, como diciendo, no, yo no tuve esa intención, vos estás mirando el mal, la verdad es que no, quiero decirlo, acá está el profesional adelante. Y esa escena, por demás con detalles, obviamente que nosotros la podemos leer, y queda otra vez la víctima como perdida. En muchos de los casos vuelven a llamar y vienen por separado. Entonces dicen, no, lo que te quiero explicar, Adri, que esto no fue así, que cuando vos ves la desesperación por la aclaración, claramente está queriendo justificarse y dar determinaciones de que por qué está haciendo esto, y que ella pide esta ayuda porque no está pudiendo sola. Digo, estamos hablando en femenino, porque hablamos así de la mayoría, pero también habría que ver también casos de papás o de varones, porque lo más naturalizado es las mamás o las parejas mujeres. Pero en este caso uno lo ve y esos son los que nos llegan, digamos, son muy, muy por separado. En algunos casos lo que me ha pasado en parejas es que tiempo después el psicópata pide como corroborar a ver si, como una suerte de control, ¿no? A ver si ha venido a consultar para corroborar si hubo una segunda entrevista, casi como una pesquisa, ¿no? Para ver a dónde puede llevarle todo esto de estas averiguaciones. Mira, lo que sí queda claro es que la víctima luego de hacer, en el mejor de los casos, mucha gente viene sola, en mujeres particularmente, entonces el abordaje es específico. Y muchas de las veces lo que tengo que hacer es hablar con los abogados, aclarándoles esto. ¿Por qué? Porque en este momento hay que ser muy cauto porque el psicópata avanza sobre polarizar y quedarse con los hijos, ¿no? O sea, con los hijos, con los bienes, con todo lo que pueda, buscando estas pistas que van a levantar toda y devaluar aún más la imagen y otra vez quedar como ellos como los perfectos, ¿no? Como que hicieron todo el bien posible. Siempre en este discurso de doble moral. Es muy difícil judicialmente, aquí es muy difícil, porque también la preparación de nuestro Poder Judicial, como que hay una cierta carencia de preparación en lo que es psicópata a los narcisistas. Entonces, a lo mejor ponen en algunos expedientes rasgos narcisistas, pero no, ¿cómo decirte? No lo toman esto como algo para visibilizar y tomarse el tiempo de ver acciones concretas, ¿no? Y aparecen los procesos después de revinculación con bastante poco éxito, porque sabemos que cuanto más tiempo tiene el psicópata en contacto con los hijos, es peor para el padre conviviente, que en este caso sería la madre, y esto es como un plan, ¿no? Un plan que va de paso a paso desarmando toda posibilidad, desarmando toda posibilidad de encuentro, digamos, está claro que no hay insight en esta persona, con lo cual van a obrar según su modelo, ¿no? Su plan. Y siempre hay un plan, esto sí lo tenemos que dejar claro, que siempre en los divorcios, bueno, como en la vida de los psicópatas, pero especialmente en el divorcio, el plan es destructivo. No es un plan que se puede poner un poquito light o edulcorado. No, no, el plan es para destruir. Entonces, destruye la imagen pública y familiar también de la víctima, la destruye.
porque él es un padre, estamos hablando siempre del mismo caso, que da todo por sí. Por eso digo que hay que actuar con cautela, con dominio y con bastante rapidez, Correctísimo. porque no pierden Correctísimo. tiempo. Fíjate que a ver, fíjate que este rasgo psicopático, ¿verdad? Que es este ser encantador que se presenta al entorno, ¿no? Y fíjate que por lo menos en el caso del doctor Piñol, él dice que él percibe al psicópata así como que el mejor amigo de todos los niños, ¿no? El amigo más querido de todos los niños, ¿no? Y precisamente ese visibilizar ante el entorno que es un excelente padre, que como sabemos es solamente una vitrina, o sea, detrás de allí hay otra realidad, ¿no? Pero lo que ve el entorno realmente es un padre cariñoso, un padre ocupado, un padre que está proyectando una imagen que sabemos que es irreal, ¿no? Entonces, fíjate, como tú dices, ¿no? Tanto en expedientes como en diagnósticos, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, se diagnostica una víctima, fíjate que sale poco este tema de estrés postraumático, ¿verdad? Que se sabe que se tiene por el trauma relacional con una personalidad psicopática. Y salen otras cosas, te ponen que sí depresiva, paranoica, te empiezan a colocar un montón de diagnósticos erróneos desde el desconocimiento de lo que se vive dentro de una relación psicopática, ¿no? Y, por ejemplo, en esas evaluaciones judiciales, en donde también está esa parte de psicología, como no, pero es totalmente ausente la palabra psicopatía, ¿no? Empiezan a sonar esos rasgos psicopáticos, ¿verdad? Te nombran algunos rasgos psicopáticos que pudieron percibir en esta persona, pero nunca ni siquiera se presume psicopatía integrada, no nada, o sea, es Sí, totalmente ausente, ¿no? Entonces, fíjate, eso también, ¿verdad? Hace daño en el entendimiento de la víctima, porque como sabemos, psicopatía lo asociamos o lo asociábamos anteriormente, ¿verdad? A nosotros ya no desde haber elevado el entendimiento, pero por lo menos la primera vez que yo leí que podía estar frente a un psicópata, para mí fue impresionante leer la palabra psicópata. O sea, yo quería autoconvencerme de que no claro. era eso, que era demasiado, que quizás yo estaba exagerando, ¿viste? Y tenía como que hacer revisión a ver, rasgo por rasgo para ver si era que yo me estaba equivocando, ¿no? Entonces, ayuda o desayuda el que tampoco los profesionales quieran nombrarlo y lo sientan como exagerado, ¿no? Entonces, esto que tú estás nombrando de por lo Sí, menos cuando hay hijos de por medio, sabemos que lo más sano que se le puede entregar a un hijo de un psicópata es desvincularlo, ¿no? Es desvincularlo definitivamente, que si lográsemos que a futuro, ¿verdad? La parte judicial, ¿verdad? Las entidades judiciales, las instituciones judiciales pudiesen entender lo que es realmente la psicopatía, ¿verdad? El accionar natural debería ser desvincular a ese padre o a esa madre, ¿verdad? Que tiene un posible diagnóstico de psicopatía integrada, desvincularlo de este niño o niña, ¿no? Porque, en efecto, como conversa, por ejemplo, el doctor Piñuel, ¿verdad? Que él los llama los niños perdidos, ¿sí? Porque de todas, ¿verdad? Mantener una relación tan estrecha como de padres e hijos con una personalidad psicopática siempre va a dejar una traza negativa en los niños, ¿no? Entonces, totalmente. fíjate, como venimos conversando, ¿no? La importancia de tener esa asesoría especializada, ¿sí? Que ante la duda consultar, sí, parece exagerado, ¿verdad? Pero poder buscar en alguien, ¿verdad? El expertise de lo que es psicopatía integrada para que nos pueda guiar y que obviamente para mí también fue fundamental en mi proceso, ¿no? Que nos pueda guiar en cuáles son los pasos a dar en este tipo de relaciones porque no son rupturas naturales, no se puede abordar desde lo que es una ruptura natural, ni de la pareja, ni con los hijos, ¿no? Ni tampoco en todo lo que es el tema, no sé, de inmuebles y todo esto, ¿no? Porque estamos frente a alguien igual parasitario que va a intentar arrebatarte todo lo que pueda en esa separación, ¿no? Entonces, Claro. fíjate, a ver,
te consulto, Adriana. Cuando, viste, cuando has tenido que estás sentada frente a una víctima de psicópata, y lo hablábamos antes de este live, ¿no? La importancia que tenemos quienes avanzamos este proceso de recuperación, ¿verdad? De traer esa víctima a tierra a pesar del dolor que implica la realidad, Exacto. ¿no? Sabemos, ¿verdad? Que la realidad, asumir la realidad es profundamente dolorosa y que nosotros de manera natural evitamos sentir este dolor, negando lo que estamos viendo, tratando de, tirarnos a nosotros mismos la culpa, ¿verdad? De eso que estamos viviendo. Cualquier cosa que hagamos en defensa total de no sentir este dolor, ¿no? Pero la importancia que tiene, ¿verdad? El terapeuta que está frente a ti, de bajarte a tierra siempre, aunque sea doloroso. Sí, con guante de seda, porque, a ver, estamos frente a un proceso que obviamente es doloroso, ¿no? Pero esa importancia de bajar a tierra, ¿cómo ves esto? Sí, mira, justamente esto que decís con suma delicadeza, profundo sentimiento empático, o sea, es que una de las características que tenemos que tener es esta posibilidad de empatizar, pero con un detalle no menor. No plantear esperanzas vanas, o sea, esperanzas o sea, están en un proceso muy desesperanzado, o sea, la desesperanza que tienen de lograrlo, pero a su vez, si el terapeuta implica en una palabra de más, una intencionalidad en el discurso de cierto lugar de esperanza, no, hay que centrarse en el aquí y en el ahora, esta persona tiene que volver así, recomponer y reconocer sus habilidades, conocer otros mundos y otras habilidades, porque evidentemente fue desintegrado, fue como fragmentado, ¿sí? Entonces, desde este lugar, la intervención terapéutica es decirle que todo lo que puede hacer ahora, los pasos son muy intensos, breves, sintéticos, es como sintético y preciso para poder lograr esta integración, porque lo que tiene que volver es a enfrentarse con el yo, ¿no? Porque queda muy, muy fragmentado. El tema, ¿sabes dónde está lo preocupante? Una cosa es pensarnos en el paciente, como yo digo, una cosa es el paciente ideal, que, a ver, digamos, solamente, y lo voy a encomillar porque es un trabajo muy arduo de trabajar con la víctima, pero a su vez es más complejo cuando hay hijos. ¿Por qué? Porque, claro, porque los escenarios que se juegan a nivel intrafamiliar son muy complejos. Entonces, el desgaste emocional que tiene aquel que quiere separar de un psicópata, obviamente que lo traslada a situaciones de la vida familiar. Pero a su vez, vos imagínate, el psicópata interviene dentro del núcleo familiar con mensajes, o imagínate que la tecnología tiñe nuestras vidas, con lo cual es mensajes, llamados a los hijos, a ella. Entonces, por eso es muy difícil, si bien la regla de contacto cero y punto cero, como la querramos llamar, o el muro, o lo que, es muy difícil cuando hay hijos. Con lo cual, también esto es un agregado más a la intervención terapéutica porque tampoco puede estar absolutamente todo el tiempo intentando como controlar a los hijos, porque la realidad es que dice, es mi papá o es mi mamá. Entonces, ¿cómo desarmamos todo esto? Bueno, con intervenciones que tienen que ver justas y precisas, pero también en este caso yo pediría a la justicia intervenciones más eh, aceleradas, ¿no? Precisas y aceleradas. Y en esto sí los abogados nos tienen que ayudar, con presentaciones que que impidan esta invasión de mensajes, porque esto es abusivo. O sea, también hay que poner el foco en eso. Esto es abusivo. Es no dejarse avasallar, porque esto otra vez debilita a la víctima, otra vez volvemos otra vez a fojas, debilitarlo. Por eso digo, una cosa es este lugar individual en la terapia y también hay que expandirse al trato con los hijos y a las intervenciones que diariamente, porque hoy se toma una medida judicial, vos haces una intervención terapéutica, pero ¿cuánto la puedes sostener? Va a la casa y otra vez se repite lo mismo. Y el padre, claro, es muy agotador, psíquicamente muy agotador, y realmente en algunos casos, esto es así, quedan en un estado de desesperanza y de abandono. O sea, abandonan la lucha. Y es ahí donde yo digo, no, es lugar. Entonces prefieren alejarse
con lo que conlleva alejarse, cansados de esta batalla, y ahí es donde pierden total vinculación con los hijos. Correcto. Y esto es muy Correctísimo, importante. ¿no? Y fíjate algo que me viene a la mente mientras tú estás conversando, ¿no? Y fíjate que hay un tema que abordaste recientemente en un live, que son los abuelos, ¿no? El tema de la vinculación o desvinculación con abuelos, ¿no? Fíjate que es complejo, ¿verdad? Dentro de una relación psicopática, porque sabemos, mediante las investigaciones, que como yo digo, en psicopatía integrada todavía no hay nada rayado en piedra, ¿verdad? Todo esto está muy bajo investigación todavía, ¿no? Pero sabemos Sí, de mano de los que han investigado esto más profundamente, ¿sí? Que un psicópata puede venir de una familia disfuncional o no, ¿sí? O sea, puede tener unos padres, ¿verdad? Que hayan llevado a cabo una vida diaria disfuncional para este niño que va en crecimiento, pero también puede ser que sean unos padres sí. empáticos, ¿verdad? Que les ha tocado criar a un hijo psicópata, ¿no? Entonces, fíjate, lo difícil que es a veces en estas separaciones manejar este tema, ¿no? Porque entonces estás frente a abuelos, ¿verdad? Que pueden tener también estas mentes, vamos a decir, malvadas, ¿verdad? Que pueden estar contribuyendo con el psicópata en ese accionar destructivo contra ti, en donde obviamente lo que les queda de cosificar y de usar es precisamente a los hijos, ¿verdad? Pero también puedes estar frente a abuelos empáticos que están sufriendo la manipulación de un psicópata, ¿sí? Que quizás entonces terminan dándose la vuelta del lado del psicópata bajo manipulación, pero sin tener la intencionalidad, ¿verdad?, de irse contra ti, ¿no? Entonces, fíjate, justamente este tema que has abordado, ¿sí? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Este abordaje de abuelos que son muchas veces incluso bajo recomendación terapéutica también desvinculados del niño, ¿no? Porque entonces empiezan a jugar esto como que llaman esos monos voladores del psicópata, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto con respecto a Claro. los abuelos? Bueno, mira, hay que hacer, como yo digo siempre, dos grandes clasificaciones, ¿no? Uno habla en líneas generales, pero después hablamos en particular. El tema de la determinación, cuando es la separación de un psicópata, tiene que ser visto por un profesional. Y un profesional de la salud mental, ni siquiera por un abogado, porque algunos dicen, no, pero si los abogados, no, los abogados no saben. Este lugar es de una intervención. Ahora, esto que vos bien decís, el psicópata, a ver, vamos a ponernos del otro lado, ¿no? Estos padres, abuelos ahora, que han tenido ese hijo o esa hija con estos rasgos psicopáticos, eh, es muy difícil aceptar que está haciendo daño, porque uno tiene que ser, son coherentes con el estilo de crianza que le dieron, que nadie tuvo la intención de que hiciera ese daño, ¿cierto? Entonces es muy difícil que puedan entender. Entonces, ¿qué hacen estos abuelos? Siguen cumpliendo las Uh -huh. órdenes del psicópata. Y entonces, al cumplir las órdenes del psicópata, empiezan a tratar de quedar bien con él para que supuestamente, a veces es una expresión que es muy común, que no, para que esté todo tranquilo, entonces, bueno, yo hago lo que él diga, quiere que invite a los chicos acá, quiere que yo vaya. Ahora, del otro lado, hay una víctima, que es la mamá que sabe que está manipulando la voluntad de los hijos, saben que hay una clara segunda intención, y que es manipulación para sacarlos de ese lugar. Entonces, por eso digo, hay que ser cautos y hay que un poco desconfiar de esto, pero la intervención es directamente con un profesional. Diferente es el caso en donde por eso voy a hacer la salvedad, por capricho, o ¿sabés dónde se ve esto mucho en otro tipo de separaciones? Cuando pelean por cuestiones materiales, y ponen a los hijos como en lugar de, bueno, si no arreglamos esto, no, entonces no ves, porque seguro que tu papá o tu mamá también piensa lo mismo, yo no quiero que se parezca a vos. Pero el abuelo, desde el lado psicopático, es distinto. Funciona igual como una orden del psicópata, tanto sea padre o de madre.
Esto es lo que hace que otra vez volvemos al mismo. Se invisibiliza la realidad, que es determinar este rasgo, y este rasgo de manipulación. Entonces, ¿dónde quedan los hijos? Tomados por el psicópata y por la familia del psicópata. Tan grave es esto, que los casos más extremos han invisibilizado totalmente a la madre, olvidándose del otro lado materno, olvidándose de esto. Ahora, ¿sabes dónde está el dilema también? Que hay algo que tenemos que ajustar también, y esto está en plena investigación. ¿Qué haces si, por ejemplo, lográs que tu hijo no esté directamente transitando todo el tiempo con la compañía del psicópata, ¿no? Vamos a imaginar. Pero ¿qué pasa con esto del derecho del hijo a ver al padre o a la madre? O sea, acá hay muchas cuestiones que todavía no están muy claras para la sociedad. Todavía tenemos esta cultura, no digo que esté mal, no estoy juzgando porque esto siempre, acá estamos evidenciando realidades. ¿Qué pasa con esta cultura del padre, de la madre, de este linaje familiar, de estas constelaciones familiares, porque tenemos que decirlo así, uno no es solamente, el tema es cómo hacemos para cuidar en intervenciones precisas para estos chicos que son hijos de un psicópata. Todo esto está en vías de estudio, es muy delicado. Los pasos que se dan son precisos. No es todo tan fácil como la regla de contacto cero, que es fácil decirla y difícil aplicarla en muchos casos. Es muy difícil. Todavía, bueno, lo cierto es que estamos caminando digo, haciendo camino sobre pasos nuevos, ¿no? Así que esto me parece que es lo fundamental. Pero sí, evidentemente, separarse de un psicópata también abarca a los familiares de la familia extendida. Ni hablar, otro tema también para abordar, es cuando el psicópata tiene una nueva relación. En general, lo que va a hacer, si es que está cercano, es, digamos, cubrir su foto familiar, que ya me fui de tema lo que me habías preguntado, pero bueno, vale. Tranquilo. Cubrir la foto familiar con el nuevo integrante de la familia, la nueva integrante, y la va a adoctrinar igual para que sustituya esa imagen materna, la sustituya. Entonces, que no sé, por ejemplo, discursos como, no sé qué le pasó a tu mamá después de la separación, la verdad que fulanita es tan dulce, tan buena, ella, viste cómo te comprende, le manda mensajes, o sea, y hoy tenemos que poner sobre el escenario todo tipo de tecnología, Correcto. todo tipo de plataformas para comunicarse, porque la manipulación sigue afectando desde la facilidad de comunicarse. No, pero ella lo hace por bien, entonces, ¿dónde quedan los hijos? En el medio, quedan en el medio. Y lamentablemente lo que se ve es una gradual invisibilización. Uno dice, no, no puede ser, no puede ser. Viste que uno se resiste al decir en esta frase, no puede ser, no puede ser, pero es la madre, se tomó el trabajo, día a día, e invisibilizó a la madre. En Correctísimo. este caso. Fíjate que, a ver, una relación psicopática, Adriana, y yo sé que compartes esto conmigo, ¿no? Es siempre peligrosa, ¿sí? Siempre implica peligro. Porque el psicópata integrado que no da ese paso a la criminalidad, ¿sí? Termina siendo igual un asesino serial, pero psicológicamente, emocionalmente, ¿no? De las personas con las que va relacionándose, ¿no? Depredando. Entonces, fíjate, desafortunadamente, viste, subestimamos mucho estas heridas, estos golpes emocionales y psicológicos, ¿no? Y cuando no está esa violencia física, ¿verdad? Ni siquiera la propia víctima se la llega a tomar en serio, ¿sí? El estar relacionado con una persona que te está violentando psicológica y emocionalmente, ¿no? Pero fíjate algo que también es una realidad y que no quiero dejar de compartirla hoy y que podamos compartir opiniones al respecto, ¿no? Que es que un psicópata integrado puede pasar toda su vida integrado, ¿sí? Puede morir integrado en la sociedad. Pero también es verdad que un psicópata integrado puede dar en determinado momento el paso a la criminalidad, ¿sí? Entonces, que tenemos, ¿verdad? Esos casos que han sido famosos por televisión, donde es un padre
que ante el entorno ha sido, viste, profundamente amoroso, ¿verdad? Que están llenas todas las redes de todo el amor que brinda a sus hijos, que nadie duda, ¿verdad? De ese padre, ¿verdad? Y posteriormente, ante un escenario, por ejemplo, de divorcio, de separación, da el paso a la criminalidad y atenta contra la vida tanto de esa esposa como de los hijos, ¿no? Entonces, el poder, viste, acá no tratamos de asustar, pero sí visibilizar que el psicópata integrado, ¿verdad? Es un ser que, a ver, la mente psicopática no nos podemos meter allí, podemos entender el comportamiento psicopático, los hechos, su accionar de manual, ¿verdad? En base a lo que sabemos que son los rasgos psicopáticos. Pero realmente meternos en lo que ese psicópata está pensando, ni siquiera es igual entre psicópatas, ¿sí? Ellos tienen, tal cual entre ellos, tienen sus necesidades muy de ellos, de lo que ellos crean esos códigos internos, ¿no? Entonces, nunca se sabe cuándo un psicópata, ¿verdad?, puede dar el paso a la criminalidad, ¿no? Y ese subestimar esa relación que ya viene siendo peligrosa a nivel emocional y psicológica, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Esa conversación interna que tiene la víctima, bueno, pero no es incapaz de llegar a eso, ¿no? En efecto, las personas que han estado, ¿verdad? Que han sido víctimas de un asesinato por parte de alguno de estos seres, ¿verdad? Creyeron hasta ese último segundo que esta persona no iba a ser capaz de eso. Entonces, viste, me gustaría compartir cómo ves esto, ¿no? Ese psicópata que en efecto está integrado, pero en determinado momento, viste, da el paso a la criminalidad, ¿no? Sí, la verdad que eso es muy complejo, está lindo que lo traigas, pero a ver, lo que entiendo es que vos me querés decir cuándo estaríamos en el orden de advertir digamos, tener una prevención primaria antes de que lo haga. Eh, la verdad que me gustaría poder contestarte contundentemente, pero la verdad que como vos bien dijiste, el plan del psicópata eh, está finamente armado, pero tampoco tiene tanto tiempo de anticipación, porque va actuando, no es que no, va a planificar acá, no, va planificando minuciosamente sobre la lectura hoy, aquí, ahora de lo que va haciendo. Entonces, esa cuota de malignidad, como la llamo yo, esa cuota de malignidad puede sumar, ahora, que puede haber eventos desencadenantes que lo lleven a esta venganza de arrasar con todo, sí, claro. Puede haber eventos desencadenantes en donde se sintió atrapado. O, mira, también hay otros de los casos en donde sabés qué es lo que hace el psicópata. A veces puede ser que pueda amenazar o matar a su familia, como vos bien dijiste, a los hijos, y en otros casos tiene que ver con la figura del escarnio público. Si él se siente, o ella, muy amenazado públicamente, sería por el único motivo que podría suicidarse. Es lo que no toleraría. En ese caso sí pueden suicidarse. Pero para dejar entonces, ¿con qué imagen queda? Con la imagen de que fue alguien que dio todo por su familia, todo por sus hijos, realmente esto es injusto. ¿Qué fue el detonante? No sé, no sé, una causa judicial, algo que se lo incrimine directamente, que tiñe lo que dirían en el derecho su buen nombre y honor. Entonces, este escarnio público no lo pueden tolerar y posiblemente sea una de las causas de suicidio. Eso Correcto. sí, pero siempre es un evento Cuando desencadenante. pierde el control, ¿verdad? De controlarlo todo. Exacto, Eh, Fíjate, exacto. como tú dijiste, viste, esto es un tema que abre para muchísimo más. Te lo dije cuando estábamos fuera del en vivo y nuevamente te lo repito acá delante de quienes nos están escuchando, Sí. que este va a ser un espacio abierto. Yo muy seguramente vuelvo a invitarte porque yo disfruto muchísimo el poder, tanto junto a ti como a todos los que he invitado a este espacio, ¿verdad? Que me ayuden en ese elevar conciencia desde lo que es tu entendimiento, tu expertise, ¿no? Con lo que es la psicopatía, ¿no?
y que podamos juntas, ¿verdad? En este cierre, Adriana, volver a recalcar la importancia de lo que es una asesoría especializada. La psicopatía necesita especialización. Estar relacionado con un psicópata necesita que ese profesional que elijas para que te asesore en este camino tenga dentro de su expertise la psicopatía integrada, que conozca de psicopatía integrada para que puedas, ¿verdad? Llevar a cabo, porque esto es viste, esto es estrategia, ¿verdad? Esto es irse, ¿verdad? En pasos estratégicos para poder desvincularse definitivamente de este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que nuevamente súper agradecida. Yo posteriormente voy a subir este en vivo, va a quedar para que lo puedan volver a ver. Te extiendo nuevamente la invitación para luego, viste, ir bajando temas muy específicos, un poquito más específicos de lo que es todo este tema de separación cuando se está relacionado con un psicópata. Y en mí, para los que estén interesados, ¿verdad? En contactar a Adriana, ¿verdad? O seguir a Adriana en sus redes, va a quedar también en mis publicaciones, va a quedar los datos de Adriana para que puedan contactarla si así lo requieren. Muchas gracias, Seguir Adriana. De verdad ayudando. que ha sido muy, muy placentero conversarte. Este tema es súper importantísimo de abordar y bueno, encantada de haberlo podido abordar contigo. Muchas gracias. La verdad que muy, muy honrada, muchas gracias. Y solo decir que no escuchen bien a los profesionales, busquen profesionales específicos en la temática, sean cuidadosos, busquen información, no crean que todos los psicólogos están preparados para esto, para el abordaje de un psicópata, aprendan a leer y a buscar información correcta, porque hay un viejo dicho que dice, bueno, está mal porque se separó, está de duelo. Estar separándose de un psicópata no es lo mismo, es un duelo, cierto, pero el psicópata te va a abatir a duelo. Entonces lo que queremos hacer es prevención primaria. Tratar de que la gente empiece a escuchar y a decir, ay, algo me está pasando, y buscar profesionales específicos. Así que, bueno, solamente decirte esto, que no es un divorcio completo, para nada. Muchas gracias por tu recordatorio y saludos, Mirna. Acabo de ver tu Muchas gracias. mensajito. Besos, Mirna. Te mando un abrazo fuerte. Nos vemos Bueno, próximamente. bueno, muchísimas gracias. Dale, sí, cómo no. Besos. Un beso. Chao. Gracias.